Lunes 20 de julio, lunes que amanece con emoción, con alegría y con felicidad, con mayúsculas. Tras 16 años, España es campeona del mundo de fútbol. Ferran Torres es el nuevo Iniesta que remata en la segunda mitad de la prórroga. España se convierte en la ganadora del Mundial 2026 y todo el país celebra la segunda estrella de la selección. No hay nombres propios, hay equipo, con mayúsculas, con ingredientes para hacer historia, unidad, humildad y mucha fuerza. Argentina no jugó a nada, jugó mediocre y yo diría que oportunista. 47 millones de españoles hoy están orgullosos. Victoria basada en el respeto al Mundial y en el propio juego. Todavía queda mucho por celebrar. Hoy llegan los jugadores a la capital. A esta hora los 26 vuelan de regreso a España. Aterrizarán sobre la 1 de la tarde en el aeropuerto Adolfo Suárez y una vez aterrizados, pues después de descansar un par de horas, el combinado español se cogerá la rúa de celebración en el autobús descapotable. A las 5:30 recepción en el Palacio de la Zarzuela y después en Moncloa. Recorrerán las calles de Madrid y a las 9 de la noche se espera que lo celebren a lo grande con toda la ficción en Cibeles. Anoche fue una noche bárbara. Bueno, en esa jornada histórica, la del 19 de junio en Nueva York, las miradas se clavaron en el campo, pero también en los gestos. El equipo de Luis de la Fuente recibió de manos de Donald Trump la segunda copa de su historia en un acto repleto de simbolismo político. Entrega de la copa y unión al nuevo campeón del mundo. El presidente norteamericano se saltó el protocolo y le dio unos cachetes a la copa. Tardó unos segundos en retirarse de la foto con los nuestros. En el aeropuerto felicitó a los ganadores del Mundial. España jugó mejor realmente, pero ambos jugaron muy bien. Quiero decir, llegaron a la final. Fue emocionante. Parecía que España dominaba, pero fue un partido reñido. Fue genial. Evitó el republicano profundizar las diferencias con Pedro Sánchez, con España. Hablé con España y los felicité por tener un gran equipo. Realmente hablé con mucha gente. No tengo tensiones, no tengo tensión con nadie. Las felicitaciones del presidente del gobierno español han sido escuetas y a través de redes sociales. Pedro Sánchez en Twitter ha dicho: somos campeones, viva nuestra selección. Pero más allá del Mundial, la fiesta y los nuestros y los campeones y la emoción, la atención del día nos lleva a la guerra del Golfo. Por novena jornada consecutiva, Estados Unidos vuelve a bombardear Irán. La guerra en Oriente Medio entra en una nueva fase de alta tensión porque Estados Unidos ha atacado de nuevo a Teherán tras la muerte de 3 militares en un ataque en Jordania. Nosotros controlamos el estrecho, ellos no controlan nada. Esta noche les hemos golpeado duro de nuevo y lo hemos hecho en honor a 3, probablemente sean 3 en lugar de 2 grandes patriotas. Esta madrugada ha lanzado Estados Unidos una ofensiva sobre la base militar en Jordania de Irán. Irán ha bombardeado a su vez objetivos norteamericanos en Bahrein y en Kuwait. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegura que Irán está utilizando Hormuz como herramienta de presión y ha señalado a otros países diciéndoles que deben aumentar la presión para proteger el transporte marítimo mundial. Antes de viajar a Filipinas para una reunión de ministros de Asuntos Exteriores con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Marco Rubio ha insistido en que Estados Unidos sigue abierto a la diplomacia y que la pelota está en el tejado de su rival. Por su parte, el líder supremo iraní ha lanzado otra amenaza, de nuevo por escrito, al decir que la nación iraní y el Frente de Resistencia tienen lecciones inolvidables para Estados Unidos. Y con todo esto que tenemos, pues el barril de petróleo otra vez escalando posiciones, reconquistando el nivel de los $90. Las bolsas fluctúan en medio de dudas y, como no, de la campaña de resultados. Y el dólar se fortalece. Eva Villanueva, buenos días, enhorabuena. Pues sí, enhorabuena, estamos todos de enhorabuena. España tiene esa victoria en el Mundial y nosotros lo celebramos. Los mercados, sin embargo, pues están a otra cosa y lo que estamos viendo es ganando, pero no por fiesta, el Brent, el petróleo, como estabas señalando, más de un 2,7% es lo que ha subido esta madrugada. Ya lo tenemos por encima de $90 el barril por ese paraguas de la geopolítica, la escalada en Oriente Medio e Irán, que marca lo que es el repunte inflacionario y el temor de lo que pueden ser los próximos movimientos en política monetaria que hacen los rendimientos suban a medida que se reducen las probabilidades
de esos recortes de tipos, y vemos como los futuros apuntan a una probabilidad del 60% de una subida de tipos ya en septiembre. En este contexto, el índice dólar se mantiene fuerte, 100,69 unidades, son subidas moderadas hasta ahora contenidas. El euro frente al dólar en 1,1443 unidades, y vemos como el yen sigue en una situación muy delicada. 162,33 es su nivel más alto desde el 9 de julio, y el oro, que esta mañana es el que gana por encima de los $4.000 el barril. Sin embargo, las dudas se extienden en las bolsas en Asia. Hoy Japón está cerrado por festivo. Tenemos al Kospi surcoreano con caídas fuertes del 4%, activado su mecanismo de suspensión de nuevo por las fuertes caídas, y vemos como, sin embargo, el Hansen de Hong Kong, hoy impulsado con lo que son las tecnologías y las expectativas sobre Moonshot, sube un 2%. En cuanto a lo que venimos, el paraguas del mercado americano, tras una jornada de viernes en la que veíamos caídas del 1% en el S&P 500, que lo dejaba por debajo de los 7.500 puntos, y con pérdidas semanales en los principales índices, veíamos al Nasdaq Composite caer el 1,40% en medio de la rotación de la venta de tecnología. El Dow Jones también con caídas del 0,77%, y a esta hora, sin embargo, vemos lectura moderada de subidas de cara a este lunes, que devolvería al S&P 500 por encima de los 7.500. Los futuros europeos, los del DAX, suben un 0,15%. Ahí tenemos el tiempo real de los mercados, unos mercados que están pendientes del Banco Central Europeo. Vuelve a reunirse esta semana. Si bien nos espera un cambio en política monetaria tras la cita, la presidenta de la institución tendrá que recoger las implicaciones del reinicio del bloqueo en Oriente Medio. El nuevo repunte del crudo empuja al mercado a barajar una inflación más alta y por más tiempo, y eso requerirá más subidas de tipos de interés. El mercado descuenta que llegará un alza de 25 puntos básicos ya en septiembre. El mercado europeo hará frente además a la publicación hoy lunes del índice de precios del productor, donde se establecerá cuánto ha subido la inflación en uno de los eslabones de la cadena industrial y de consumo de la eurozona. También se podrá medir la salud del sistema manufacturero de la eurozona con el PMI adelantado de julio, después de 5 datos consecutivos demostrando expansión del ciclo. Más allá de la eurozona, el miércoles tendremos IPC en Reino Unido, y la siguiente sesión los datos de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que será el indicador macroeconómico más importante de Wall Street de la semana, junto al PMI manufacturero de julio, que se va a conocer el viernes 24. Y bueno, la agenda empresarial gana intensidad con los resultados en Estados Unidos y también en el resto del mundo. Tendremos Tesla, Alphabet, General Motors, 3M. En Europa destacan, entre otros, los de Ryanair, los de Novartis, los de Volkswagen. La sensación entre los analistas es que las cuentas corporativas se han convertido en el principal catalizador del mercado para las próximas semanas. En España, el miércoles tendremos las cuentas del Santander, dará el pistoletazo de salida. También el miércoles conoceremos los de Iberdrola, Bankinter, Naturgy. Bueno, el consenso del mercado espera un crecimiento del beneficio por acción cercano al 24% en Estados Unidos y superior al 15% en Europa. Y bueno, de momento los que tenemos hasta ahora han superado ampliamente, han batido ampliamente las previsiones del mercado. 7 y 9, Radio Intereconomía. Es lunes de victoria, de emoción, de alegría, de La Roja y de España entera. Vamos ya con los titulares. Y empezamos con los incendios. Ordenan la evacuación de más de una veintena de localidades en la zona de Guadalajara. Elena Fraile, enhorabuena y buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, enhorabuena para todos, pero lo que no está de enhorabuena es el fuego, que sigue sin ser controlado en el nivel 2 de operatividad, y el viento no está facilitando estas labores de extinción. Las llamas han afectado ya más de 16.000 hectáreas de terreno. Han sido evacuados los vecinos de 21 municipios con más de 700 personas desplazadas. Mercedes Rodríguez es la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Son ya 13.000 las hectáreas que se han calcinado, con vientos de cerca de 50 kilómetros por hora y que van a impulsar el incendio, pues evidentemente pues va a seguir avanzando. Por ese motivo hemos decidido esta mañana en el CECOPI, en el centro operativo, el desalojar, evacuar, la orden de evacuación de otros 4 municipios más. Ya serían 21 municipios
Todo mientras ese incendio de Orés en la comarca de Cinco Villas de Zaragoza ya ha sido estabilizado y perimetrado, dejando un rastro de 15.000 hectáreas quemadas. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana la senda de estabilidad hasta 2029. Una senda de estabilidad que volverá a ser votada el próximo jueves en el Pleno del Congreso. No se prevén cambios en el voto del Partido Popular, de Vox y de Junts, que fueron los que tumbaron la senda en el Pleno extraordinario del 14 de julio. Un nuevo rechazo de la senda de estabilidad supone un revés político, pero no impide la presentación de los presupuestos generales del Estado en 2027, que el Ejecutivo asegura que llevará a las Cortes antes del mes de octubre. Pedro Sánchez inicia viaje a Argelia. Sánchez se desplaza a estas horas a Argel desde Nueva York. Va a ir acompañado por el ministro de Álvarez, el ministro de Exteriores, y por su vicepresidenta, tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Agensen. El presidente del Gobierno quiere certificar la plena recuperación de la normalidad en las relaciones bilaterales tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental. Quiere abrir también, además, una nueva etapa en la que aumentar las importaciones de gas argelino. Estarán también en la capital argelina representantes de 4 empresas españolas claves dentro del sector energético: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagas. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, interroga hoy lunes como imputada a Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. Y lo hace por los presuntos delitos de tráfico de influencias y de malversación en relación con su contratación en las empresas públicas Ineco y Traxatec. El juez ha citado también como investigados a Joseba García, hermano del asesor de Ábalos, a Coldo García, y también a Ignacio Zaldívar, alto cargo de Adif. Abrimos página internacional y lo hacemos en Reino Unido. Andy Burnham se convertirá en primer ministro del país en sustitución de Starmer. El que fuera alcalde del Gran Manchester y figura clave de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown sucede a Keir Starmer con una hoja de ruta que podía tener trazada para los próximos meses. Según ha avanzado la BBC, Burnham planea levantar ya restricciones a la exploración petrolera en el Mar del Norte. Burnham busca también marcar desde hoy un nuevo rumbo para su país. Si queremos una economía y un país que funcione para todas las personas y lugares, lo cual en mi opinión debería siempre ser la esencia del laborismo, entonces se requiere un nuevo rumbo respecto al que hemos seguido durante los últimos 40 años. El gobierno que dirijo trazará con confianza ese rumbo a partir de la próxima semana, y por eso este cambio de hoy representa el momento del cambio más significativo en nuestra política en los últimos 40 años. Rusia lanza esta madrugada uno de los mayores bombardeos con misiles balísticos contra Kiev desde que comenzó la guerra. Los impactos han devastado edificios en varios distritos y también han provocado numerosos incendios. Ha dejado un balance de al menos una persona muerta y ha herido a otras 16. Ucrania afronta una grave escasez también de sistemas de defensa antiaérea de diseño estadounidense. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Empezamos esta semana con un buen ánimo y con un tiempo que acompaña. Las previsiones nos muestran un panorama soleado en la gran mayoría de la península. Se superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas de España central, exceptuando zonas del norte donde se esperan intervalos de nubes de evolución que podrán causar lluvias por la tarde. En la capital madrileña alcanzaremos los 36 grados, como temperaturas máximas y mínimas en torno a los 21. Las zonas del país más afectadas por el calor intenso engloban a Albacete, Córdoba, Granada, Lleida, Murcia, Teruel y Zaragoza. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. En Grupos Eneas ayudamos a promotores inmobiliarios con problemas de financiación. Buscamos soluciones reales y adaptadas para cada proyecto. Llama al 91 639 0347 o entra en seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía.
Lo que aparece sobre ti en Google o en IAs como ChatGPT puede influir directamente en tu vida, tu negocio o tu marca. Información negativa, falsa o desactualizada afecta a cómo te perciben. En Meritú te ayudamos a proteger tu reputación online. Solicita tu diagnóstico gratuito en Meritú Reputación Digital. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La radio no sabe dónde estás, pero tú siempre sabes dónde encontrarla. La radio es auténtica. Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16, miramos a los mercados. Ángela Lozano, enhorabuena. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Esto sí que es un buen lunes. Bueno, ahí venimos, los lunes pendientes de las pantallas, con la emoción en el cuerpo, ahí nervios, ganas de seguir celebrando. ¿Cuánto has dormido? Poquísimo. Yo creo que me metí en la cama como a las 2 de la mañana y luego la fiesta en la calle, y es que tenía que tener las ventanas abiertas. Bueno, aún así, pendiente de los mercados y los resultados. Acaban de publicarse los de Ryanair y un poquito por peor debajo. de lo esperado, Sí. peor de lo Cuéntame. esperado. El beneficio después de impuestos de su primer trimestre fiscal ha estado ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas, y su consejero delegado Michael O'Leary ya ha dicho que espera que las tarifas tengan que bajar este verano para animar a los consumidores. Bueno, enseguida me cuentas los detalles. Vamos a ver las cotizaciones, el ritmo, el tono. Pero antes, futuros en Europa que vienen. Pues tendencia mixta. Sí. Sí, tenemos al futuro del DAX prácticamente sin cambios. Sube el futuro del CAC 40 de París un 0,3%, baja un 0,11% el futuro del FT100 de Londres y sube el del Eurostoxx 50 un 0,2%. El VIX de volatilidad lo tenemos a la baja, recorta un 3,5% en 18,63 puntos. Los futuros americanos vienen en rojo, aunque movimientos, Eva, muy estrechos. Los futuros americanos vemos precisamente cómo llegan con movimientos de avances del 0,10%, muy estrecho, como dices. 7.505 es lo que apuntan los futuros del S&P. Sin embargo, los de Dow retroceden. Las dudas, esa inestabilidad que está fluctuando en las bolsas, ven ese índice de la economía tradicional, y el Nasdaq, que ahora está avanzando un 0,32% en página de futuros. Bueno, avanza las criptomonedas. Bitcoin arriba un 3,22% y Ethereum también en positivo, con más fuerza, un 5,30%. La última semana cotiza en tiempo real en 1.859, Bitcoin tiempo real 64.282 dólares. Ahí tenemos lo que está pasando, el momento, el tono. Vamos directamente a los protagonistas. Bueno, vamos a empezar por Asia. Japón está cerrado y el Banco Popular de China, importante, ha mantenido sin cambios los tipos de interés y, bueno, cumple el guión. Pues efectivamente deja esas tasas de préstamo de referencia por 14º mes consecutivo sin cambios, cumpliendo con las expectativas, mientras buscan las autoridades preservar la estabilidad de la política monetaria pese a esa recuperación económica desigual. La LPR a un año en el 3%, a 5 años referenciada a las hipotecas en el 3,50%. Bueno, hoy la crónica tecnológica se escribe con las ventas de Seúl y el fuerte impulso de Hong Kong. ¿Por qué? Pues sí, es la doble cara de una sola moneda en la que la tecnología se escribe, pero hoy tenemos a Samsung, la surcoreana, cayendo un 3,73%. Tenemos a SK Hynix subiendo hasta ahora, sin embargo, el 1% en medio de esa rotación. Y venta de activos, el eje cae un 3,54% y hoy se ha activado una orden de venta de suspensión cuando el índice de los futuros de
el Kospi caía más de un 5%. Es el escenario para la tecnología de Seúl, mientras que hemos visto cómo en Taiwán, Hon Hai ha conseguido su primer contrato para fabricar servidores de inteligencia artificial para SpaceX, que podría tener un valor aproximado de 52.000 millones de dólares. Una noticia que esta mañana ha estado cotizando con avances moderados. El protagonismo llega por parte de China. Recordemos, el viernes arrancaba la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial en Shanghái. Moon Shoot presentaba sus grandes avances y precisamente son los inversores quienes centran la atención en ese protagonismo de IA generativa, el optimismo en torno a la compañía, además de la OPV de DeepSeek, y vemos los gigantes avances del Hansen Tecnológico del 3%. Vemos cómo Moonshoot, con sede en Pekín, ha presentado el viernes su modelo de lenguaje de gran escala Kimi 3, impulsando al gigante de los semiconductores de Hong Kong, el SMIC, 4,5%, Huajón 6%, Meituan 4% o Alibaba 5% de subida tras lanzar la versión preliminar de su último modelo de IA insignia QuenMax 3.8. Bueno, atención a movimientos corporativos, porque Samsung Biologics comprará la suiza Polyreptide Group por 1.800 millones de dólares. Y hoy vemos, sin embargo, a la compañía surcoreana caer un 2,65%. Operación en efectivo por el fabricante suizo de medicamentos. Es el interés de la compra y, según han señalado ambas compañías, la oferta de 44,31 francos suizos por acción representa una prima aproximada del 6,1% con respecto al último precio de cierre de Polypeptide del viernes, según los cálculos de Reuters. Bueno, más cosas. Las acciones de Hyundai Motor caen más de un 6% ante la previsión de que los trabajadores prolonguen esta semana las huelgas parciales. Según ha informado la agencia John Hub, el portavoz del sindicato ha anunciado que del 20 al 22 de julio los miembros de la compañía van a llevar a cabo esa huelga de 4 horas durante sus respectivos turnos, y es la segunda ronda de paros laborales del sindicato este año, siendo por lo tanto protagonista ese sector automovilístico. Bueno, en la India el banco HDFC cae por sus débiles márgenes y está arrastrando a Nifty y también a todos los bancos. Pues sí, el Nifty, el índice de la India, que se ve presionado, el banco cae un 4,65% después de que los analistas hayan subrayado cómo el desfase en el margen del trimestre de junio contrarresta el crecimiento constante de los préstamos, arrastrando así al índice y al sector. Vemos a Nifty Banks, cómo cae ese índice de bancario el 1,6%, y entre los bancos del país, Axis, que cae un 5,3%, o Kotak Mahindra, que pierde el 2,9%. Bueno, nos vamos ahora a Europa. Bueno, mencionabas los de Ryanair, peores de lo esperado. Peores de lo esperado, beneficio después de impuestos de 538 millones de euros en su primer trimestre fiscal, que terminó el 30 de junio. Los expertos hablaban de unos 580 millones de euros. Recordemos que al presentar sus últimos resultados trimestrales en mayo, Ryanair ya dijo que estaba aplicando recortes de precios para mantener su volumen de pasajeros ante las dificultades relacionadas con la guerra en Irán, y las tarifas parece que van a mantenerse relativamente estables, es decir, más bajas entre julio y septiembre. En el primer trimestre esas tarifas promedio cayeron un 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es la compañía protagonista del día en un inicio de semana que va a estar marcado por los resultados empresariales. ¿Esta vez empieza Santander? ¿No empieza Bankinter? Esta vez empieza Santander. Sí. Históricamente siempre ha sido Bankinter en jueves, y esta vez es Santander el miércoles. Que también el miércoles hay Naturgy, creo, también Iberdrola, lo estoy diciendo de memoria. Iberdrola, y creo que Repsol, o sea que fiesta la que vamos a tener nosotros ese día. Bueno, oye, y en Europa también cascada de resultados esta semana. Y el jueves BCE. Ah, bueno. Pues no, parece que no vamos a mover los tipos, ya sería lo último. Bueno, oye, de la semana pasada, ¿con qué te quedas? Hubo mucho movimiento, alta volatilidad por la tecnología y por el petróleo, el pan nuestro de cada día. Sí, y otra vez las preocupaciones en torno a la guerra en Irán. El IBEX en la última sesión, la del viernes, caía un
un 0,45% y parte desde 19.216 puntos. En la semana también el índice caía un total del 0,86% de lunes a viernes. Y gracias a que no tenemos una gran representación, prácticamente nada, del sector tecnológico dentro del IBEX 35. También vimos en el resto de Europa descensos. Aguantaba mejor el FT100 de Londres, que es el índice con mayor exposición a las materias primas. Las empresas tecnológicas no se libraron el pasado viernes de las caídas en el sector valores de chips como ASML Holding, Infineon, Siltronic o Aixtron registraron caídas de hasta el 7% en bolsa, y también vimos descensos importantes para empresas como Burberry, la compañía de lujo, tras la presentación de resultados. En el conjunto de la pasada semana vimos a los títulos de Repsol como los más alcistas. Se benefició la petrolera de la subida del precio del crudo, ganó un 6%. Endesa, como utility defensiva, subió un 3,3%, también un 3,25% subía Indra. Naturgy avanzaba un 2,85%, y entre los más bajistas IAG, que se dejaba un 5,5% por la subida del precio del crudo, un 5,44%, perdía Solaria, y también Acciona Energía retrocedía un 3,44%. Se colaba aquí Fluidra, que tenía que hacer frente a unos peores resultados de su competidora estadounidense. Bueno, ¿y España qué gana con esta victoria? Que si quieres campeones del mundo, España. Bueno, patrocinadores, ropa deportiva, bebidas, viajes y medios de pago son los claros ganadores del Mundial. En España destacan Telefónica, Iberdrola, Mafre y IAG, son algunos de los patrocinadores oficiales de la selección española. Hay algunos economistas que han echado cuentas. Dicen que el PIB se podría incrementar en al menos 5 décimas. Esto supondría un impacto directo de unos 8.000 millones de euros para nuestra economía. Así lo refleja un estudio titulado Un impulso para el PIB, el efecto de ganar la Copa del Mundial de la FIFA. Lo publicaba la revista Oxford Bulletin of Economics and Statistics. El impacto neto final estaría en 4.000 millones de euros, al tratarse de un impacto que solo se mantendría durante los 2 trimestres posteriores al conflicto. Así que lo tenemos, la victoria también se juega en el parque. Bueno, miramos al mercado americano. Decíamos que los futuros vienen mixtos y la semana pasada, gran rotación, venta de semiconductores, los operadores pendientes de resultados empresariales. Hoy vamos a tener, hoy no, esta semana, algunos de los siete grandes. Un Tesla, ¿no? He visto Alphabet también. Pues has visto bien, Susana, efectivamente tenemos un gran aperitivo en esos gigantes, y todo además con permiso de lo que decidan los inversores en medio de esta rotación de medición de riesgos y de competencia con China. Partiendo por lo que es la fotografía general, tenemos que apuntar como para empezar el mercado americano. Empieza la semana con un S&P 500 por debajo de los 7.500 puntos, y es que los 3 principales índices se anotaron fuertes pérdidas la semana pasada, del 1,6%, el índice Rector, el de la tecnología, el selectivo, ese Nasdaq Composite, casi un 3% perdía en la semana, y el Dow Jones de la economía tradicional un 0,9%. Pero importante para hacernos una idea de lo que está pasando y qué es lo que cae esa selección, es los semiconductores. El índice de Filadelfia, de hecho, se desplomaba un 10% la semana pasada, situándose un 20% por debajo del máximo histórico de junio. Bajo este paraguas, como dices, a partir de ahora, ¿qué? Pues bueno, la campaña de resultados continúa, y vamos a ver qué pasa con esos chips. Hoy no hay grandes referencias ni grandes presentaciones, pero hacia el ecuador de la semana llegan Alphabet y Tesla, al tiempo que se van a conocer las cuentas de Intel, que la semana pasada cayó un 13% en medio del descenso de los precios de los chips. Importante también señalar cómo en esa fotografía del mercado hemos estado pendientes de lo que pasaba con las acciones de SpaceX, que se veía desplomado el viernes, además un 5,43%, tras verse frustrado el lanzamiento que tenía que ser el de
decimotercer de su Starship y cotizando muy por debajo de lo que fue su precio de debut en el parque a $123,99. Mientras en la geopolítica, con un petróleo que supera los $90, hemos visto la presión en los bonos. El rendimiento del Treasury americano a 10 años ha subido hasta el 4,58%. Bueno, como decíamos, muy importante el petróleo. El barril tipo Brent ahora mismo lo tenemos en $90,26, rebota un 2,45% frente al día de ayer. Es el futuro con vencimiento en septiembre y vemos que el gas natural está ahora mismo en $2,88. También se palpa tensión. Ojo, porque todo el sector energético está analizando esa advertencia de la Agencia Internacional de Energía. Dice que el mundo tiene solo unas semanas para evitar un choque económico. Pues sí, la AIE considera que esa situación debe resolverse en un plazo muy corto para evitar un nuevo impacto sobre la economía global, lo que es ese paraguas de aumento del precio del petróleo, temor a reducción del suministro, que han reactivado los temores inflacionarios, encarecimiento del combustible y dificultades para la actividad económica. Importante ver qué pasa con un sector energético que veía subidas en Exxon el 0,97% el viernes, o en títulos como Chevron, que subía casi el 2%. Bueno, 7:30, Radio Intereconomía. España es campeón del mundo. Despierta, invierte, gana. Viene un cliente. Pon el cartel de cita previa. ¿Lleva un cheque? Eso es solo los lunes. Hoy es lunes. De 9 a 11. Son las 10. Haz el muerto. Si tu banco no quiere atenderte en la oficina, vente a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina. Por eso te atendemos en persona y sin cita previa. Vuelve a sentirte cliente. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés, con hasta un 40% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés. Hasta el 22 de julio en tienda web y app. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, buenos días, enhorabuena. Muy buenos días, enhorabuena por... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos ganado el Mundial, estamos todos eufóricos. ¿Dónde lo has celebrado? No sé, ¿cuánto has saltado? Pues ¿A qué hora te has acostado? Yo en la cama intentando dormir, pero ha sido misión imposible. Yo hubiera celebrado pues no tener que trabajar, eso, por ejemplo, ¿no? Pero o por ejemplo que la Roja pues me hubiese hecho que el oro hubiese disparado mucho más de lo que lo está haciendo, ¿no? Por la tensión en el intermedio. Pero sí, comparto la alegría, bromas aparte, ojo. Bueno. Pero sí, esto siempre ayuda un poquito a la natalidad que falta nos hace a España. Bueno, oye, ¿tú crees que tendrá alguna influencia en la bolsa hoy, esta emoción, este ánimo, o todo lo contrario, que estarán todos ahí con la pestaña pegada y pensando en la celebración, en recibir a la Roja? Pues no sé, echa un vistazo a tu redacción ahora a mediodía, a ver cómo van los ojos de pegados y todo eso, ¿no? Bueno. Yo creo que ayer... pues bueno, la gente quería fiesta y les daba igual, ¿no? Yo llevé a mi hijo en el coche a Benicàssim a ver ahí en las pantallas de una de las plazas importantes a todos sus amigos, y uno que iba detrás dice, no, yo me acabo de levantar de la fiesta, que yo si gana España voy a empalmar a las 8 de la mañana con el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se va a notar en bolsa. En bolsa lo que se va a notar es los resultados de la banca, que van a presentar resultados esta semana, se espera beneficios récord de nuevo,
unos 20.000 millones de euros en el primer semestre, y eso es lo que realmente hace mover la bolsa. No esa segunda estrella, que está muy bien porque bueno, todos contentos y felices, pero a nivel económico nada. Bueno, enseguida te pregunto por resultados, pero antes, el petróleo, con el permiso de los resultados, vuelve a situarse en el punto de mira, reconquista el nivel de los $95. El gráfico del crudo, ¿qué te dice? ¿Otra vez por encima de los 100? ¿Si sigue la tensión o está ahí contenido? Bueno, a ver, si sigue la tensión, está claro que sí. Volvemos ahora a la fotografía de 5 semanas. Volvemos a colocarnos sostenidos por encima de $90, con una particularidad, y es que hace 5 semanas teníamos una mayor capacidad de producción de refino en Oriente Medio y de almacenamiento que ahora, porque se están destruyendo, no lo olvides, ¿no? Es la 9ª noche de ataques, y si bien es cierto que no todas las noches están siendo atacadas plantas involucradas con el refino o el almacenaje, sí que es verdad que se ha mermado mucho la capacidad de más actividades, ¿no? Entonces, este es el hecho diferenciador. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que está en plena escalada, lógico y normal. Tendríamos, y lo he dicho siempre, tendríamos que estar en $120 y no lo estamos, gracias a Dios, ¿no? Porque esto es que como que lo hemos normalizado. Estamos en guerra, precisamente en un sitio neurálgico, ya lo sabes, lo hemos hablado 1000 veces y no solo yo. El 20% de lo que pasa de energía lo hace por el estrecho de Hormuz. Hay amenazas de cerrar el otro extremo de la península arábica, y eso sería un palo muy fuerte, ¿no? Así que, bueno, está ahí el nivel psicológico de los $100, nos vamos a acercar a ellos, no me cabe la menor duda, y además es técnico también, ¿no? Porque hubo un repecho en 99.8 y se giró. Luego, es una resistencia vital, resistencia importante, pero será rota tal cual, cuchillo mantequilla, si las tensiones continúan, si no hay ganas de paz. Y ya sabes que también he mantenido que aquí hay una lucha por fastidiarle las midterm a Donald Trump, ¿no? Irán quiere estirar esto y meter el barril de petróleo a 120 para que vayan cabreados los estadounidenses a votar. Bolinche, rapidito, resultados empresariales en Estados Unidos, entre otros Tesla y Alphabet, ¿qué esperas? Bueno, pues buenos, brutales. A ver, el tema de la inteligencia artificial, ha salido esa pequeña piedra en el zapato otra vez, ya lo hizo DeepSeek hace medio año, y ahora pues Kimi, inteligencia artificial más barata. Esto, pues bueno, es importante hoy, a ver cómo se lo toma. Hubo caídas muy importantes en el Nasdaq el viernes, que no haya continuidad. Es verdad que teníamos ahí involucrado el vencimiento menor, pero vencimiento de futuros del mes de julio. Y bueno, pues Alphabet, yo creo que el negocio se va a mirar con lupa en la nube, no debería fallar, pero fíjate, vale. Netflix, que también cumple expectativas, y luego como pone pequeñas dudas en el siguiente, porque claro, al final los resultados son eso, es pasado, lo que buscamos es el futuro. Entonces, como presenten dudas, pues ya la hemos liado, ya tenemos otra vez el Nasdaq presionado, ¿no? Pero de momento los resultados deberían ser espectaculares también en todo lo relacionado con el mundo tecnológico. Vale, más cositas me interesa dentro de la renta variable española. Esperamos, entre otros, las cuentas de Santander, de Bankinter, de Iberdrola. Hay que esperar, mejor los bancos, peor las energéticas. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, yo siempre he mantenido que hay un trasvase de dinero del sectorial bancario, que lo ha hecho estupendamente bien en los últimos 3-4 años ya prácticamente, hacia el sector eléctrico, por aquello de la coyuntura de bajada de tipos de interés. Lo que pasa que, claro, esto ahora ha puesto una pausa, está en modo pausa, ¿no? De hecho, el jueves, se espera que el tipo de facilidad se mantenga en el 2,25. BCE, vamos a ver que se confirme, Yo creo que habrá poco movimiento hasta que el mercado vea y crea que efectivamente no se mueven los tipos de interés en esta reunión del jueves, ¿vale? Entonces, bueno, el trasvase de dinero yo creo que continúa, pero de manera muy lenta. Son dos sectores muy importantes para un IBEX 35 que se mantiene en zona de máximos históricos. No va a pinchar en absoluto los resultados bancarios, por lo tanto en la banca hay que estar todavía. No ha llegado el día de salirse corriendo. Y en el sector eléctrico, pues lo que ocurre es que parece que se corta el trasvase de dinero porque los tipos de interés parece que pueden seguir tensionados, ¿no? Hemos visto el Euribor que sigue subiendo y bueno, pues como hay posibilidades de que suban los tipos de interés, pues eso no le gusta al sector que utiliza capital externo, ¿no? Para sus infraestructuras. Y ese es el principal problema. Pero da igual.
son los dos puntales que tiene el IBEX 35, por eso estamos ahí en máximos históricos. Vale. Y si falla uno medianamente bien que deja de subir, y eso también es decirlo con la boca pequeña, porque si tú te fuiste ahora al gráfico de Iberdrola y está en zona de máximos históricos, o sea que tampoco es ninguna catástrofe, 21,25, o sea, ahí es nada, ¿no? De esa Iberdrola están muy bien, pero yo creo que esta semana es la semana de la banca. Vale, dos cositas más muy rápido. Banco Central Europeo, ahora para julio no se espera movimiento de tipos, se espera en septiembre, ¿verdad? Sí. Pasaremos el match ball del verano y nos vamos a septiembre y si tenemos un barril de petróleo por encima de 110, nos cae asegurado subida de tipos. Vale. Y luego he visto que la deuda europea sí que refleja tensión, pero sin embargo el bono de Estados Unidos, el 10 años, se ha relajado. ¿Esto es por las expectativas de tipos de interés? Sí, efectivamente, porque allí les va a caer también algún tipo de subida de tipos de interés y bueno, pues se ha relajado algo. Ya sabes que no gusta nada ver el bono de referencia 30 años por encima del 5% o 4,50 el de 10. Y bueno, pues siempre que hay pues que entra a modo pausa la posible subida, pues se relaja un poco el bono. Así que yo creo que ahora los ojos están todos a los resultados empresariales, los tecnológicos. Esta semana es clave y como te decía, la sesión de hoy más todavía por ver aquello de si hay continuidad de la caída del desplome del viernes. Ten en cuenta que el índice SOX de semiconductores se dejó un 10% la semana pasada. Luego, ojo, ver si hay continuidad, ¿eh? Vale, para terminar, IBEX 35, ¿tú crees que esta semana logrará esquivar la volatilidad de los chips y también del petróleo? ¿Qué me dice el gráfico? Enséñame el gráfico, ¿qué muestra el gráfico del IBEX? Yo creo que sí, sí, porque mira, hay dos cosas. Nosotros tuvimos concretamente durante 2 semanas, más o menos la segunda y tercera semana del pasado, del pasado mes de junio, en un estrecho rango de contratación. 2 semanas completas que no nos movíamos más de 150 puntos. Rompimos al alza y subimos esos 150 puntos, esa amplitud. Ahora tenemos un rango de contratación prácticamente del doble, de 300 puntos, pero está amagando con la ruptura por la parte inferior. Creo que lo vamos a salvar, porque los resultados bancarios van a ser buenos y las reacciones deberían ser buenas. Ya sabes que una cosa son resultados y otra cosa es cómo reacciona el mercado. Entonces, salvaremos los 19.040 puntos, no podemos ver cierres por debajo de 19.040 puntos. Tentaremos la ruptura por encima de los 19.400 aproximadamente y eso implicaría volver a testear máximos históricos. Así que ese es el escenario que yo espero. Si no pincha, ojo, la reacción alcista que deberían tener los bancos. Con eso se llevarán, vamos. A no ser que en la balanza se ponga justo bajando el mismo porcentaje. Que nos vamos, Bolinches. Lo dudo mucho. Muy bien, que nos vamos. Gracias, Eduardo. Cuídate mucho. Venga, feliz semana y arriba España. A celebrarlo. Un abrazo. Venga. Chao. Adiós. Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa? Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos. Que igual se incorpora el pequeño que acaba de volver de Estados Unidos. Aunque igual entra un socio. Entonces mejor Nogal y Asociados. O Grupo Nogal, que igual abrimos una nueva línea de negocio. Pero claro, hay un grupo extranjero interesado en entrar en la empresa. Así que Grupo Nogal International. O Grupo Nogal International Holding. Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa. Para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander. Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés, con hasta un 40% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés. Hasta el 22 de julio en tienda web y app. NES, sujeto delegado del sistema CAE, patrocina la noticia energética. El 13º Foro Solar reunirá el sector energético para definir su hoja de ruta. El evento tendrá lugar entre los días 27 y 28 de octubre en el Gran Teatro Príncipe Pío. El foro reunirá empresas, instituciones reguladoras y expertos para debatir los principales desafíos y oportunidades que marcarán el futuro de la energía solar
en los próximos años. Para ello, el programa contará con más de 10 mesas de debate y sesiones especializadas que reunirán a los principales actores del sector energético. Un debate fundamental será la electrificación de la economía, así como también el almacenamiento como pieza clave del sistema energético y el autoconsumo, que ha dejado de ser una opción para transformarse en un pilar estructural del sistema energético español. Se espera que este foro solar vuelva a consolidarse como el espacio de referencia para anticipar tendencias y debatir el papel que desempeñará la energía solar en la competitividad, la seguridad energética y el desarrollo económico del país. NES, sujeto delegado del sistema CAE, ha patrocinado la noticia energética. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. La economía a tu alcance. Vamos a ir con los diarios y vamos a empezar hoy con los de color salmón. Expansión, Pontegadea compra activos por 3.000 millones. En fila adquirir inmuebles por 2.000 millones más el 15% de Cube por 1.000 millones. Las renovables tocan techo en España y empiezan a cerrarse instalaciones. CaixaBank reorganiza su negocio internacional. Nombra nuevos directivos para crecer en banca privada. Cuenta también que Wall Street revoluciona el IBEX con 10.000 millones en derivados. Entrevista a Anabel Spring, CEO de Allfunds. España seguirá siendo un mercado clave para Allfunds, y también cuenta que Santander hace pleno en el año con más OPV desde el año 2018. Es lo que cuenta el diario Expansión. Vamos con el superlunes del Economista. Cuenta que Indra revisa su plan estratégico para poner el foco en Cataluña. Simón y Recansens examinan el plan de crecimiento de la anterior directiva. La lentitud de la justicia desampara a autónomos, propietarios y consumidores. Cuenta también que las empresas públicas catalanas triplican a las madrileñas, que la banca logrará beneficios históricos con un alza del crédito doméstico del 5,6%. El margen de intereses repuntará con fuerza. Trabajo no logra sacar 5 normas pactadas al margen de la patronal, y cuenta además que Mapfre aspira a crecer en México 5 veces más que todo el grupo y que Greening busca inversores para su nueva cartera de biometano. En prensa nacional e internacional es el Mundial. España es bicampeona del mundo. Lo cuenta El País, ABC, AS, El Mundo Deportivo, Sport. Lo cuenta también toda la prensa internacional que se vuelca con España. Italia, Francia destacaron el triunfo de la Furia en sus principales medios deportivos. Pero es que también lo cuentan toda la prensa de New York Times. Destaca que Lionel Messi también perdió la bota de oro frente a Mbappé, y que España gana la final del Mundial, Argentina en la prórroga. Pero vamos a ir con esa prensa nacional e internacional en un día tan importante, tan emocionante. Elena, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Día emocionante, día importante para España. Es para guardar, esto es para guardar. Efectivamente, el titular casi es unánime en todas las portadas de los diarios nacionales. Vemos esa Copa del Mundo levantando los campeones, así lo titula el diario El País, esa segunda Copa del Mundo de este Mundial para España. Dice que La Roja dominó un final de infarto y que ganó su segunda estrella con un gol en la prórroga de Ferran Torres. El equipo, dice, de La Fuente tejió su juego y desmanteló también una Argentina de Messi que apenas, dice, creó peligros al final. Y hay un asunto también, el diario El País, que se cuela entre estas fotografías de los campeones. Habla también precisamente de lo que ocurrió allí. Habla de que Donald Trump y Sánchez se encuentran en un palco, dice, pero se encontraron con pocas palabras. En El Mundo también es imagen de portada la victoria de España frente a Argentina, la imagen de la euforia de los jugadores en la cima del mundo, titula el periódico El Mundo. Es el mejor juego. España apabulla a Argentina con su estilo de posesión. Ferran se alza como el héroe de la final. El gol es de 47 millones de españoles, ha dicho el jugador.
En La Razón, los jugadores en fotografía en portada junto a los reyes de España. Dice que España es el mejor equipo del mundo. La selección gana su segundo mundial al derrotar a Argentina 1-0 con un gol de Ferran Torres en el minuto 106. Dice que la selección mandó en la final y encontró premio a su superioridad en esa prórroga. El ABC muestra la imagen de Rodri alzando el trofeo que acredita a España como el bicampeón del mundo. España es invencible, señala el ABC, con esta otra exhibición de trabajo en equipo y un buen fútbol. Y saltamos ya a la prensa, en este caso de Estados Unidos, que también recoge titulares de La Roja, de la campeona de España, pero también hay otros asuntos destacados. En The Wall Street Journal habla esta mañana de cómo Jordania se está alzando como un nuevo foco de tensión en la guerra entre Estados Unidos e Irán, a la medida que aumentan, dice, esos soldados muertos. El aliado de Estados Unidos ha visto un aumento de las fuerzas estadounidenses en ese conflicto, mientras que Irán ha intensificado sus ataques en Jordania con misiles y también con drones. The Washington Post habla también de cómo el expresidente del Senado estatal, Troy Johnson, y sus delegados han obtenido esa mayoría de los escaños en esa convención de nominación que se va a celebrar la próxima semana para reemplazar a Graham Plarner dentro del Partido Demócrata en el estado de Maine, un cargo que ocupaba hasta ahora la republicana Susanna Collins. Y en The New York Times se habla también de cómo muere un tercer militar estadounidense al intensificarse esa guerra entre Irán y Estados Unidos. Según fuentes oficiales, Estados Unidos estaría enviando ya más aviones de combate a Oriente Medio. En la prensa europea, Reino Unido, The Times señala que el Partido Laborista de Reino Unido rechazará a Trump, manteniendo así la prohibición de nuevas licencias petroleras. Se espera que Andy Burnham limite la exploración de los yacimientos existentes, a pesar de la afirmación del presidente estadounidense de que abrirá el Mar del Norte por completo. Financial Times señala que la multinacional financiera Morgan Stanley se convierte en el principal banco de Wall Street para operaciones de deuda relacionadas con la inteligencia artificial. En Alemania, Handelsblatt titula que ha dimitido el líder parlamentario conservador alemán tras tener un bebé por vientre de alquiler, que resulta ser además una práctica prohibida en el país, lo que generó gran escándalo dentro del gobierno. En Frankfurt al Main señala que Merz, canciller alemán, se plantea una remodelación del gabinete tras la dimisión de el Spand, el político que tendrá que decidir el sucesor. Es este julio ocurrirá esa decisión. En Francia, Le Monde señala que el mercado global de fusiones y adquisiciones experimentó un alza del 42% en el primer trimestre del año, alcanzando los 2.9 billones de dólares según PitchBook, un dinamismo que también se observa dentro del país francés. Les Echos titula que las repetidas olas de calor están ejerciendo presión sobre el crecimiento económico francés, lo que se ve reflejado en la economía actual.